Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Sabes, el día de hoy estamos empezando una nueva serie titulada Invencibles. Porque sí, sabes, Dios nos ha hecho invencibles. Y quizá te preguntas, pero ¿invencibles en qué sentido? ¿Invencibles en qué? ¿En los deportes? ¿Invencibles en los negocios? ¿En qué somos invencibles? Podría decirte que, bueno, para resumirlo, invencibles en la vida, ¿no? Invencibles ante las batallas y las circunstancias y las dificultades que enfrentamos diariamente y todos los días. Porque estoy seguro que puedes sentir que es constante un sentimiento de lucha en la vida, ¿no? Diariamente enfrentamos pruebas, tribulaciones, pero Dios nos está diciendo que somos invencibles. Y en estas próximas semanas vamos a hablar un poco más detenidamente de cómo es que Dios nos hace invencibles. Y el día de hoy quiero que podamos empezar estudiando y creyendo que Dios nos ha hecho realmente invencibles. Y para que entendamos realmente invencibles de qué y de estas batallas que menciono, es porque la misma Biblia nos dice que tendremos una batalla, que tendremos batallas en este mundo. Ahora, no son las batallas ni la guerra que nosotros vemos en la televisión, ni las que nosotros conocemos. En el libro de Efesios 6, el versículo 12 nos dice claramente el tipo de batalla y de enemigo con el cual nosotros vamos a estar constantemente peleando. Y dice que en el versículo 12, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces nos damos cuenta que estamos hablando de un mundo espiritual, de una batalla espiritual donde es cierto, sí hay espíritus malignos, donde hay autoridades de este mundo invisible, donde el diablo, donde Satanás es el principal enemigo de nosotros como hijos de Dios. Por definición etimológica de Satanás, ese es el origen de esa palabra, se está refiriendo al príncipe de los demonios, el ángel caído que desobedeció y se rebeló contra los mandatos de Dios. Entonces nos damos cuenta que sí es real, que esta batalla a la cual la Biblia nos está diciendo que debemos de estar preparados, ¿no? Y que vamos a enfrentar, porque vamos a tener una lucha contra ellos. Y 2 Corintios 4 nos dice que Satanás es el Dios de este mundo, y está hablando de este mundo invisible, es hablando de estos espíritus malignos, donde sí hay una lucha, una batalla contra un ejército de huestes celestiales malignas, donde la Biblia habla de Satanás y se refiere de él como un adversario, como un acusador, como un ladrón, como ese enemigo en nuestra vida y que desea destruirnos. Entonces la batalla es real. Nosotros somos invencibles y el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo Dios y qué Dios nos ha dado para poder vencer y combatir realmente y ganar en esta batalla, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta y entender que sí es real esta batalla espiritual y que el enemigo sí desea destruirnos. Juan 10:10 dice el propósito del ladrón es, y aquí está hablando nuevamente de Satanás, porque hablamos que usa ese término de ladrón para Satanás. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Eso es lo que él desea hacer. Pero Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Pero sí hay una lucha. Y el enemigo hay 3 áreas que desea atacar en nuestra vida como hijos de Dios. Lo primero que él desea atacar en nuestra vida, él desea destruir nuestra confianza en Dios. Desea destruir nuestra confianza en Jesús. ¿Para qué? Para que abandonemos nuestra fe, para que nos alejemos de Dios. Él desea alejarnos de Jesucristo, que realmente debamos decir, no voy a buscar más de Dios, no necesito más de Jesús. No vale la pena entregar mi vida a Jesús y Dios desea que eso no suceda, obviamente, ¿no? Pero el enemigo desea hacer eso, él desea atacarnos destruyendo esa confianza, desea, número 2, engañarnos
con enseñanzas seductoras, hacernos creer mentiras sobre Dios en vez de la verdad de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Entonces Él va a usar la mentira para engañarte, para seducirte y así poder alejarte de Dios. Vemos que esa es otra manera en la cual el enemigo nos ataca. Nos va a atacar entonces también y evitar que nosotros conozcamos la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, y podamos permanecer en las tinieblas y no darnos cuenta que Jesús lo pagó todo y nos ha hecho libres. Y esas son maneras en las cuales el enemigo va a estar atacando nuestra vida. Cuando hablamos de esta batalla, él va a tratar de hacer eso, de destruir tu confianza, de engañarte y seducirte con mentiras, a manera de que podamos realmente conocer la verdad, evitar que conozcamos la verdad de Dios. Pero no debemos de tener temor ante esta batalla, no debemos de tener temor ante el hecho que tenemos una lucha contra espíritus malignos, porque lo que sí sabemos es de que somos invencibles, y somos invencibles porque Jesús está a nuestro lado y porque Jesús ya derribó y Él ya derrotó al enemigo, porque Él ya tuvo victoria sobre el enemigo ya está derrotado. La palabra de Dios nos lo dice en 2 Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Vimos claramente que cuando Jesús resucitó y venció la muerte hace más de 2000 años, y Él resucitó y venció la muerte, dice que esa fue la manera de desarmar a estas autoridades, de vencer a estos gobernantes espirituales, y los avergonzó públicamente y vimos su victoria sobre ellos. Entonces no tenemos que tener temor porque somos invencibles, porque Dios ya nos dio la victoria a través de Jesucristo, pero lo que sí debemos de hacer es estar preparados para esta batalla, porque dice que sí tendremos esa batalla, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra seres espirituales. Sí debemos de estar preparados, pero no debemos de tener temor. Jesús mismo abogó por nosotros ante Dios para que pudiera ofrecernos de su protección ante la batalla. Y aquí en Juan capítulo 17 versículos 15 al 16 nos lo afirma. Dice, no te pido que los quites del mundo, aquí está hablando Jesús nuevamente, sino que los protejas del maligno, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Entonces nos damos cuenta nuevamente que aquí Jesús está abogando ante Dios por nosotros para que nos proteja y nos proteja del maligno, pero que de alguna manera nos podamos estar tranquilos y sabidos de que Él nos ha dado la victoria. Pero sí tenemos una batalla, sí tenemos una guerra. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Porque dijimos que debemos de estar preparados, pero ¿cómo es que vamos a prepararnos? Entiendo que cuando pueda haber un rumor de lucha, de batalla, uno se prepara quizás adquiriendo alimento para ciertos días, algún tipo de arma para poder defenderte, ¿no? Tendemos a entender lo que eso significa, pero cuando hablamos de una batalla espiritual y de estos ataques y que debemos de estar preparados, ¿cómo es que nosotros nos preparamos? Bueno, primero debemos entender que como todo soldado, uno no va a la guerra sin armas. Como todo soldado, uno no va a presentarse sin ningún tipo de armamento. Igualmente nosotros no podemos lanzarnos a la batalla sin la defensa adecuada, sin las armas adecuadas. Y sabes, realmente la buena noticia es que nosotros somos invencibles porque también Dios nos ha dado el armamento necesario para poder vencer al enemigo. Él nos ha dado la armadura de Dios. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy, porque somos invencibles cuando usamos la armadura de Dios. Y Dios nos da claramente detalles de lo que esta armadura es, y vamos a leerlo ahí mismo en el libro de Efesios 6, en el siguiente versículo, el versículo 13 al 18, y veamos qué es lo que nos dice sobre esta armadura. Dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así cuando después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el casco, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso,
Levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y vemos aquí claramente cómo Dios nos da de esa armadura, nos da de lo que nosotros necesitamos para poder estar preparados, para poder defendernos y poder realmente atacar y triunfar sobre el enemigo, sabiendo que somos invencibles porque Cristo está de nuestro lado. Y lo primero que vemos es que dice que tomemos el cinturón de la verdad. Ese versículo 14 dice: defiende tu posición poniéndote el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Cuál era el cinturón? El cinturón era de metal que protege los órganos vitales, no protege todo lo que tiene que ver con tu estómago, tus pulmones y tu área, tus intestinos, ¿no? Eso que tiene que mantenerse en lugar. Por eso muchas veces vemos en películas, ¿no? Cuando una manera de atacar es al estómago y abrirte parte del abdomen y órganos empiezan a salir. Y yo sé que ya eso es muy gráfico, pero uno ve fácilmente ese tipo de películas y de acciones porque eso era clave. O sea, por eso es que tenían que tener ese cinturón para defenderse en contra de ese tipo de ataques, ¿no? Y el cinturón, dice la palabra, que es la verdad. La verdad del evangelio, del hecho que nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús, porque el enemigo va a tratar de engañarte y hacerte dudar de que eres ese hijo de Dios. Y empieza a decir mentiras en tu mente. Debemos de estar fortalecidos en la verdad de Cristo, que somos hijos de Dios, y ese cinturón va a protegernos y a mantenernos firmes en esos puntos que nosotros necesitamos realmente ser fortalecidos, ¿no? Y que de alguna manera podamos tener la seguridad, el cinturón de la verdad de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente. Salmos 86:11 dice aquí el salmista: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Entonces nos damos nuevamente cuenta que es importante aprender los caminos de Dios, saber la verdad de Cristo en nuestras vidas para que podamos realmente nosotros vivir en esa verdad y usar la verdad como ese cinturón para protegernos. Lo segundo que vemos, que menciona ese mismo versículo 14, dice, es la coraza de justicia. Esa coraza poniéndote el cinturón y luego poniéndote la coraza de la justicia de Dios. Y la coraza era realmente usada para guardar y proteger el corazón y los pulmones. Era una parte más alta. La coraza iba en esta parte de aquí arriba que protege tu corazón. Porque sabemos que no importa en qué tiempo sea, si fue cientos y cientos de años atrás o si es una guerra y una batalla actual, el corazón es clave. Una herida en el corazón es fatal. Y nosotros debemos de cuidar nuestro corazón ante esos ataques del enemigo. Y dice que la coraza de justicia nos ayuda a proteger nuestro corazón. Y está hablando de la justicia. La justicia es esa virtud que inclina a dar a cada uno lo que a cada uno le corresponde o le pertenece. Entonces, de alguna manera, el enemigo va a tratar de corromper tu corazón, quizás recordándote lo malo que eres y te hace sentir culpable por lo que has hecho y piensas que tú no tienes perdón, piensas que tú nunca vas a poder ser realmente perdonado, o te hace ver quizás que no es una manera justa en la manera que otras personas llevan su vida y empieza a haber en tu corazón egoísmo y empieza a haber otro tipo de sentimientos que va a empezar a corromper tu corazón. Y por eso Dios nos está diciendo que uses su justicia, que podamos reflejar y descansar en Él y recordar primero que Dios nos ha ofrecido a nosotros esa misma justicia, que Él es justo y que Él es bondadoso y que nosotros podamos hacer lo mismo. Y Salomón nos dice algo específico sobre nuestro corazón en Proverbios 4, el versículo 23. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Nos damos cuenta de lo crítico y de lo clave que es el corazón, porque de ahí va a brotar y va a determinar
nuestra vida. Puede haber resentimiento, puede haber egoísmo, puede haber dolor, puede haber falta de perdón, hay muchas cosas que en el corazón pueden haber, que el enemigo va a tratar de atacarte, pero debemos de recordar que hemos sido justificados, en otras palabras, que ya Dios nos ha perdonado y que nos halla y nos encuentra justos, y si lo hace con nosotros, lo va a hacer con todas las personas que igualmente se arrepientan, y que Él nos justificó y nos ha hecho libres y nos ha hecho aceptables a Él. Por eso es importante que usemos esa coraza de justicia. Lo otro que vemos, dice el número 3, es el calzado de la paz. Y quiero que veamos, ¿no? En el versículo 15, que nos pongamos el calzado de la paz que proviene de las buenas noticias del Evangelio, para que estemos completamente preparados. El calzado de la paz, cuando vemos y vemos quizás en dibujos, en películas y en programas de cientos y cientos de años atrás, vemos cómo realmente usaban sandalias, ¿no? Y culturalmente las sandalias en las culturas orientales era algo que tenían que usar cuando estaban fuera, pero al entrar a un lugar se quitaban las sandalias, no usan las sandalias cuando están adentro, pero sí tenían que ponérselas en el momento de poder cumplir un deber y de pelear específicamente. Tenían que estar firmes, tenían que poder apoyar sus pies firmemente y sin dolor y seguros. Sabes, igualmente el día de hoy Dios nos está diciendo que nos pongamos ese calzado de la paz, que de alguna manera nos podamos enfrentar con autoridad ante el enemigo, que nos podamos enfrentar seguros ante el enemigo, sabiendo que Dios está con nosotros, que el Evangelio de Cristo está en nuestro corazón sin temor en donde quiera que vayamos. Y la Biblia nos menciona, y lo mencionábamos unas semanas atrás, como en la vida de Josué, le dijo que estaría con él en donde quiera que él fuera, donde quiera que pongas tus pies, yo estaré contigo. Eso significa realmente el poder usar las sandalias del Evangelio, el poder saber y estar seguro de lo que la palabra de Dios dice, el Evangelio de Cristo, y saber que en todos lados en el cual nosotros vamos y que pisamos, que Dios está con nosotros. Eso fue lo que le dijo en Josué 1:3, tal como se lo prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Nuevamente, está haciendo el énfasis de que Dios está en todo lugar con nosotros, en el trabajo, en la escuela, en las calles, y que debemos de tener y conducirnos con autoridad y con paz, sabiendo que el Evangelio y que Dios está con nosotros. Lo otro que vemos, otra de las armas que Dios nos está llamando a usar, es el escudo de la fe. Y ahí en el versículo 16, cuando lo leemos nuevamente, dice, además de todo esto, de todas estas otras armas que te he mencionado, dice, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Y el escudo de la fe es clave. El escudo era clave cuando vemos a un soldado, quizás en ese tiempo un gladiador pelear, ¿no? Tienen armas de defensa y el escudo es el primordial, es el importante, porque ese te ayuda a defenderte de cualquier ataque, de flechas, de lanzas, de espadas. Es súper clave. El escudo te protege de cualquier ataque, y por lo general eran bastante largos, por lo que tendía a cubrirte todo el cuerpo. Sabes que entonces realmente el escudo protege hasta cierta manera también el resto de la armadura, ¿no? El resto de la armadura que nosotros no estamos llamados a hacer. Y el ataque realmente que va a ser el más sutil del enemigo en contra nuestra, va a ser la duda. Hacerte dudar realmente es lo que el enemigo va a hacer más, y va a empezar a atacarte quizás cuando Dios no responde, cuando Dios no actúa inmediatamente, o cuando no se ve visible lo que Dios está haciendo en tu vida, o te dice que Él se olvidó de ti. Pero debemos de levantar nuestro escudo con firmeza. Debemos de usar ese escudo y saber que esa no es la verdad, ¿no? Que Dios va a proveer, que Dios va a proteger, que Él es fiel, que Él está con nosotros porque Él nos ama. Pero debemos de usar ese escudo de fe y saber que Cristo está con nosotros. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9, dice lo siguiente: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Nuevamente usen este escudo.
Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Nuevamente hace énfasis a que usemos nuestra fe para defendernos, para estar firmes, que usemos ese escudo que es nuestra fe y así defendernos de esos ataques que el enemigo va a hacer en nuestra vida. También nos dice que usemos, número 5, el casco de la salvación. El versículo 17 dice, pónganse sobre todo el casco de la salvación. Obviamente entendemos un casco. El casco es importante para cubrir nuestra cabeza. La cabeza procede y tiene algo muy importante que es el cerebro en nuestra mente. Entonces vemos que nuestra mente es algo que debemos de proteger usando el casco. ¿Y qué significa cuando dice el casco de la salvación? Quizá 1 Tesalonicenses 5:8 nos ayuda a entender un poco mejor lo que eso significa. Dice, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos. O sea, en otras palabras, tenemos claridad de lo que Dios está hablando en nuestra vida. Estamos protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces, cuando habla usar el casco de la salvación, está hablando, es más bien es esa confianza de que somos hijos de Dios, que en tu mente tú sepas, que no haya duda cuando el enemigo ataca, que estés protegido con el casco de la salvación, que eres un hijo de Dios, que si Dios te hizo hijo, no hay nada que puedas hacer en este mundo para hacerte no hijo. Si mi hijo, que viene de mi sangre, de mis células, nace, no hay nada que él pueda hacer para no ser mi hijo. No hay absolutamente nada. Y sabes, esa es la confianza que Dios nos está llamando a hacer, ese casco de la confianza de nuestra salvación, porque somos hijos del Rey, somos hijos de Dios y el enemigo no puede hacer nada en contra nuestra, pero él va a tratar de hacerte dudar. Juan 8:31 al 32 dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuevamente está hablando de la verdad. La verdad te hace libre, la verdad te hace y te recuerda que eres hijo de Dios. Esa salvación es sumamente importante. Vemos que somos libres, que no somos más condenados, pero debemos de usar ese casco para poder atacar y defendernos ante los ataques del enemigo. Número 6, otra arma sumamente importante es la espada. Y la espada dice el versículo 17 que es la espada del Espíritu, la cual dice que es la palabra de Dios. La espada es la Biblia. La espada es esa arma que nosotros podemos usar, es esa arma blanca que es de 2 filos y que consiste básicamente en una hoja recta, cortante y punzante, ¿no? Que corta al entrar, que corta al salir y que es sumamente crítica cuando la usas correctamente. Es esa arma de ataque. El escudo te ayuda a defenderte, pero la espada es la que vas a usar para atacar. La Biblia, la palabra de Dios, mientras mejor la conozcas, mientras más conoces de ella, mejor la vas a poder usar como un arma de ataque. Cuando el enemigo empieza a atacar tu mente y te empieza a decir cosas que no son ciertas, que no es la verdad, y usas la palabra de Dios y la recitas y empiezas a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezas a declarar la palabra de Dios, es ese ataque en el cual Dios nos da la victoria y que por eso nos la ha dejado, para que la usemos como un arma de ataque. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, y entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, está dando una descripción bastante gráfica. Si esto fuera algo que pudiéramos ver, ¿no? Como una espada entra entre el alma, el espíritu, las articulaciones, la médula del hueso. O sea, está entrando tan profundo y dice que está dejando al descubierto nuestros pensamientos más íntimos. O sea, está haciendo así bien extremo y gráfico lo que la espada y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Y por eso es que cuando tú escuchas la palabra de Dios y Dios te empieza a hablar, hay algo en tu interior que cambia, hay algo en tu interior que toca. Y es tan íntimo que a veces piensas, pero ¿cómo es que el pastor o la persona que está hablando sabía eso de mí? ¿O por qué me está diciendo esto a mí? Esa es la palabra de Dios, porque conoce nuestros pensamientos y deseos más íntimos y los va a exponer. Y por eso es que debemos de conocer la palabra de Dios y debemos de usarla como un arma de ataque en contra del enemigo. Y por último, debemos de usar las flechas, que es la oración.
Y ese versículo 18 nos está diciendo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vemos que el orar en todo momento y en toda ocasión es como estar continuamente tirando flechas, ¿no? Cuando uno ve en una batalla, en esas películas de peleas de hace de cientos y 200 años atrás, donde tú ves al cielo y solo ves esas flechas volando. Esas son las flechas que el enemigo va a usar en contra nuestra, pero también nosotros podemos usar esa flecha, que es la oración, y poder estar lanzando en todo momento y en toda ocasión oraciones y súplicas persistentes a nuestro Dios, y de esa manera poder combatir al enemigo que desea destruirnos. Entonces realmente el reto el día de hoy en nuestra vida es: ¿sabes usar realmente estas armas que Dios nos ha dado? Somos invencibles. Tenemos la armadura de Dios porque Dios nos ha hecho guerreros, nos ha hecho soldados e hijos y herederos, pero que nos ha dado realmente lo necesario y nos ha dado armas para poder realmente combatir y pelear en contra del enemigo, porque tenemos una lucha que no es carne y hueso, es una lucha espiritual, es una lucha en la cual el enemigo, el diablo, desea destruirnos, pero no debemos de tener temor, porque sabemos que Dios ya nos ha hecho invisibles, que Él nos ha dado la victoria, pero que nos ha dado la armadura de Dios y que nos ha dado estas herramientas para que las usemos. Así que mi deseo el día de hoy, que Dios nos ha retado, es a que podamos realmente usarlas y que podamos creer que somos invencibles ante los ataques del enemigo. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.